que reina por los siglos, y su nombre santo es. Oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. Damos inicio a nuestro programa Alto y Sublime, el trono de Dios para tu vida. Nuestro programa número 66. Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti con acción de gracias, Padre amado. Y te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando control de todo lo que se habla aquí. Que sea tu palabra viva, que brote de nuestros labios, Señor. Te pedimos por cada persona que en este momento sintonizan el programa, Señor, para que tú, Señor, abra sus oídos, Padre amado, para que tu palabra sea recibida en un corazón sensible y dispuesto, Señor, para Dios. Te damos gracias, Padre, por este mes que hoy termina, Señor. Te damos gracias por todo lo vivido, porque si tú lo permitiste, Señor, siempre hay un propósito. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y vamos a abrir nuestras Biblias, aquellos que la tienen ahí a su lado, y me voy a permitir leer para ustedes el Salmo número 100. Dice así la palabra de Dios: exhortación a la gratitud. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Alabad a Jehová, porque solo Él es el que lo merece. Y dice que reconozcamos que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. A Dios hay que darle toda la gloria, toda la honra, porque Dios es grande, es bondadoso, misericordioso, soberano. Tantos son los atributos de Dios, Señor, y por eso te damos gracias
por esa obra que tú has hecho en nosotros, por todo lo que haces, porque no merecemos, pero a ti te ha placido, Señor, hacer lo que tú haces en nosotros. Y te damos gracias, te damos honra a ti. Bueno, y estamos aquí en nuestro sábado, el último sábado de este mes, y lo ponemos pues en tus manos y vamos a dar la bienvenida a todos los que nos escuchan, a esos oyentes fieles que sábado a sábado están aquí esperando este tiempo de 1:30 a 2:30. El programa Alto y Sublime. Claro que le tenemos una buena noticia. Eso queríamos dárselo al final, pero a partir del próximo sábado, 6 de agosto, el primer sábado del mes 8, el programa, hay una sección dirigida por los pastores Alex Mercado, por el pastor Jesús Angulo, por el pastor Oduber Miranda, de la Iglesia Bautista Reformada, ¿verdad, pastor? Sigue de 2:30 a 3 de la tarde, o sea que ese alimento espiritual que el Señor quiere regalar a su pueblo, le damos la gloria y la honra a Dios. Y bueno, están aquí a nuestro lado el pastor Gabriel Jiménez. Pastor, muy buenas tardes, bienvenido, Dios le bendiga. Y bueno, el pastor Alex Mercado. Pastor, buenas tardes. Muy buenas tardes, hermana Evodia, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Amén. El pastor Jesús Angulo. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermana Evo, y saludos a todos los que nos escuchan a esta hora. En gloria a Dios, y quien nos acompaña siempre en el control de los equipos, Roberto Bobby Orozco. Hoy extrañamos al pastor Francisco Mendoza, de pronto con tantas ocupaciones, y después nos dice, no, pero si yo vine la semana pasada, ¿verdad? Pero nos hace falta, pastor, desde acá le enviamos un abrazo fraternal, y pues lo esperamos aquí en su programa. Bueno, antes de comenzar el tema, como todos los sábados, un tema interesante, porque es que la palabra de Dios es lo más importante que debemos tener en cuenta, ¿verdad? Dice, vamos a recordar los números telefónicos de la emisora: 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. A este número usted puede enviar por WhatsApp alguna pregunta, que tenga una inquietud. Sabe que por falta de conocimiento perece el pueblo. Es importante que si usted tiene alguna duda, la pregunte, no se quede con la duda. A veces uno piensa, no, que de pronto lo que yo voy a preguntar es algo tonto o no tiene importancia, pero no se quede con esa pregunta, con esa inquietud. Transmítala. Aquí hay 3 varones de Dios que en el nombre de Jesús, Dios tiene una respuesta para usted. Dice 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. Bueno, y comenzamos con el tema. Dice un tema: ¿por qué nos creó Dios? Dios es suficiente en todo, en sí mismo y con respecto a sí mismo. No tiene necesidad de nadie, de ninguna criatura. ¿Por qué nos hizo? A ver, amén. Bueno, hermana Evodia y hermanos pastores, creo que la misma pregunta que formula nuestro programa hoy es un contraste claro con las preguntas de la filosofía, con las 3 preguntas básicas de la filosofía que son: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo? Y ¿a dónde voy? Ya cuando hablamos de ¿para qué fuimos creados?, la misma pregunta implica procedencia, pero también indica la búsqueda de un propósito, y particularmente creo que es la pregunta correcta: ¿para qué fuimos creados? Y por esa razón me gustaría remitirme, antes de leer nuestros textos bíblicos, al Catecismo Menor de Westminster,
cuya primera pregunta, tanto para niños como para mayores, es ¿cuál es el fin principal del hombre? Se me adelantó un poco, pastor. Esta era una pregunta que teníamos ahí al aire. Bueno, entonces vamos a decir algo. Fuimos creados, antes de dar todos los textos bíblicos, vamos a responder como responde el catecismo. Fuimos creados, o el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es decir, tenemos una vida que fuimos creados con un propósito, con un sentido, y ningún ser humano ha sido creado simplemente por el ejercicio de crear. Dios no hace nada sin un propósito. Todo lo que Dios hace, dice la Escritura en Génesis, que vio Dios que era bueno, y cuando hizo al hombre, vio Dios que era bueno. Y es una pregunta trascendente, porque tal vez tenemos alguna persona que en este momento pueda estar dudando hasta de su propia existencia, del por qué vive o para qué vive, y necesitamos decirle que Dios lo hizo con un propósito, lo trajo a la vida con un propósito. Y esto es bien importante que la persona lo entienda y lo entienda bien. Cierro con esto esta parte. La Escritura dice en Génesis 1 que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Nosotros preguntamos, ¿qué estaba haciendo el Espíritu de Dios? Estaba creando. Dios estaba creando un mundo, un cosmos, un universo con un propósito. Y al final de los días de la creación hizo al hombre con un glorioso propósito. Nos puso su imagen en nosotros para que lo alabáramos, para que nos gozáramos en Él y para darle la gloria a Él. Es decir, nos creó para que vivamos para Él, no para nosotros. Amén. Y yo creo, pastor, que es más, si lo aplicamos al mundo material, cada persona que hace algo lo hace para que cumpla una función, ¿verdad? O sea que por lógica, mucho más Dios nos creó es para un propósito, un fin. Y de pronto sí hay alguna persona que tenga dudas y no conoce en realidad cuál es el propósito que Dios tiene para él, y piensa que es venir y ocupar un lugar más. Sí, y la pregunta es interesante porque es ¿por qué nos creó Dios? Y habrían dos respuestas. Habría una respuesta para aquellos que creen en Dios, y habría otra respuesta para aquellos que no creen en Dios. Y para aquellos o también habría otra, aquellos para que creen en Dios pero rechazan de cierta forma su creación, en el sentido de que Dios la creó imperfecta. Porque de pronto alguno puede decir, bueno, Dios creó al hombre para su gloria, para su honra, para que se gozara de la creación y adorara a Dios en su hermosura y en su santidad. Pero de pronto otros que tienen esa idea de Dios, pero dicen, no, Dios se equivocó en crear al hombre. Porque nosotros vemos que el hombre se está destruyendo el uno con el otro. Y el hombre está destruyendo la misma creación que Dios hizo. Entonces, ¿cuál fue el propósito que Dios creó? ¿Y dónde vemos el cumplimiento de ese propósito santo en Dios crear al hombre? ¿Y por qué se formula eso? Porque mucha gente parte es después de la caída. Y como estaba explicando el pastor Alexander, fuimos creados con un propósito, y fue el propósito de estar con Dios, de adorar a Dios, de nosotros también recibir de Dios y de gozarnos en Él. Pero están esas tres preguntas, esas tres respuestas con relación a esta sola pregunta. Amén. Hermano Gabriel, ¿tiene un comentario? Sí, claro. Claro que sí. Claro que sí, claro.
Bueno, miren, qué interesante es la pregunta y como lo ha planteado el pastor Ale y el pastor Jesús. Es muy claro, ¿no? Fuimos creados para casualmente para glorificar a Dios y para estar en su presencia, para gozarnos con Él. Pero hay una cosa interesante en decir que Dios no necesitaba de la creación, porque ya Dios tenía su gloria, ¿no? Pero aquí viene una interrogante, Pastor Jesús, que a mí me llama la atención, es que algunos puedan decir, bueno, si Dios no me necesitaba, entonces mi vida pues no va a tener ningún propósito, es insignificante. Pero aquí viene una respuesta que de pronto el hombre no se ha imaginado, y la respuesta es que Dios se goza con su creación. Sí, es increíble eso. Entonces, si Dios se goza con su creación y estamos hechos para el propósito determinado de Dios por la razón, eso significa que somos importantes para Dios. Entonces, eso de que mi vida es insignificante porque de pronto no entendemos esa dimensión de Dios, pero cuando vemos que Dios se recrea con nosotros, se goza con nosotros y nosotros nos gozamos con Él, se nos vuelve algo interesante para nuestra vida. Entonces uno dice, sí, tengo una razón por qué vivir, tengo una razón por qué. No, y hay muchas cosas, porque de pronto estamos viendo el mundo solamente bajo el punto de vista etéreo, ¿no? O sea, que todo es fugaz, todo es... Pero miren, la trascendencia de Dios, como lo han explicado mis estimados profesores, la trascendencia de Dios es inmensa y tiene que ver con todo, porque dice que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Él. ¿Qué significa eso? Que Dios no nos quita que no tengamos una esposa, que no tengamos hijos, que no estudiemos una profesión, que no estemos en la vida siendo producción, siendo productivo. Entonces yo creo que es importante que tengamos eso, entender esa dimensión de Dios, el por qué fuimos creados, por la razón, y que no necesitaba. Ahorita podemos decir algunas citas bíblicas que confirman todo lo que nosotros estamos diciendo. Inclusive nuestro Señor Jesucristo le dice, Padre, así como disfruté tu gloria. Sería interesante mirar eso que está en Juan, pero bueno, yo pienso que es sumamente importante la pregunta que hoy traemos en este día, ¿no? Amén, así es, porque la verdad es que nos encontramos con muchas personas que piensan que su vida no es valiosa, ni tienen muchos propósitos, es más, porque ni siquiera conocen que solo el hecho de su existencia hay un propósito de Dios para su vida. ¿Sí? Pastorales o Pastor Jesús, ¿tienen algún comentario? Sí, incluso hay un llamado que frecuentemente se le hace a aquellas personas que han abrazado, esto va a sonar a contradicción, la fe del ateísmo. ¿La fe? Del ateísmo. Es decir, porque se necesita tener mucha fe para ser ateo. Sí. De verdad que sí. Pero entonces, para los que han abrazado la fe del ateísmo, tendríamos que decirles que ellos ven el universo o el mundo en el que se mueven como un conjunto de accidentes cósmicos que dieron como resultado su propia existencia. O sea, somos un accidente. Exacto, para ellos el ser humano es un accidente, pero hay un problema con ese accidente, que si somos un accidente, la vida no tendría sentido, porque no fuimos seres creados, sino un accidente cósmico, por lo tanto nada tendría sentido. Amén. Ni la moral, ni la espiritualidad, ni la vida misma. ¿Para qué razón trabajas, te esfuerzas? ¿Para qué razón, por qué razón crías hijos? Porque si eres un accidente... O sea, ¿por qué vives en realidad? Todo se vuelve relativo, se ve absolutamente sin razón. Pero cuando sabemos que somos creados, y no solamente creados por Dios de manera general como fueron creados los animales, como dice Génesis 1, en sus diferentes clases y según su género, peces, aves, las bestias, en fin. Pero en el hombre fuimos creados a imagen de Dios. El pastor Jesús mencionaba ahora, antes de la caída, nosotros éramos seres perfectos y mostrábamos en nuestro ser la gloria de Dios. Es decir, toda nuestra vida apuntaba a glorificar a Dios. Para eso fuimos creados. Pero fíjate dónde se produce esta ruptura. El cambio tremendo y empieza el hombre a vivir para sí, justo después del primer pecado.
El hombre es seducido por Satanás y le dice, mira, tú vas a ser como Dios o como dioses. Es decir, vas a poder vivir para ti mismo, tener una completa autonomía, tomar decisiones, o como dirían posteriormente algunos filósofos griegos, vas a ser el arquitecto de tu propio destino. Y claro, sabemos que la única arquitectura posible alejada de Dios es la arquitectura de las ruinas, de la destrucción, Amén. del dolor, de la separación, de la muerte. Amén. Y hablaba de que Dios nos creó a su imagen y semejanza. De pronto hay muchas dudas, porque no hay una imagen, digamos, física de Dios. Entonces se pregunta, ¿cómo somos creados, Pastor Jesús, a su imagen y semejanza, dice la palabra? Sí, ahí valdría el tema de las dos posiciones que hay con relación a hay una que es la posición creacionista y la otra la posición evolucionista. Y nosotros los que somos de la posición creacionista creemos que fuimos o que el hombre fue creado por Dios. Amén. Y que el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza. Ahora, con relación a su imagen y semejanza, son dos palabras hebreas que prácticamente apuntan a lo mismo. El hombre fue creado a imagen, si nosotros o si las escrituras enseñan que Dios no tiene un cuerpo definido, que Él es espíritu y que nadie lo ha visto jamás, y por si acaso el que lo ve se muere enseguida. Sí, sí. O sea que nadie puede decir, no, Dios es así. Exacto, no lo puede describir físicamente. Claro, no hay una descripción física. Sí. Y cualquiera que se levante, yo vi al Señor o vi a Dios, y eso es mentira. Así es. Tú lo viste, sí, ¿y por qué estás vivo? Así es, sí, sí. Entonces, si uno mira esa parte descriptiva del aspecto de Dios, uno enseguida tacha eso. Bueno, no fuimos creados en esa forma o en esa figura física, pero también encontramos en la Biblia que la Biblia habla de las manos, de la mano de Dios, Sí. de los ojos de Dios, de la boca de Dios, del oído de Dios, que Dios escucha. Y mucha gente toma esto literalmente para decir que no, es que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, en el sentido de que como Dios tiene brazos, tiene manos, oídos, nosotros también fuimos creados de esa forma. sí. Entonces, el tema es que la semejanza, imagen y semejanza son dos palabras prácticamente que apuntan a lo mismo. ¿Y en qué fuimos creados imagen y semejanza? En toda esa parte moral, espiritual, de dominio, inclusive de crear en el sentido limitado para el hombre, de inventar o de hacer cosas, Así es. de gobernar, de administrar. En toda esa parte fuimos nosotros creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre no perdió eso. Inclusive fuimos creados en el tema de la santidad, de la pureza de Dios. El hombre no perdió nada de eso. Actualmente el hombre posee todo eso, pero por causa del pecado está corrompida todas esas cualidades o toda esa imagen o esa semejanza de nosotros que Dios colocó en nosotros. Y por esa imagen y por esa semejanza, que a pesar que está caída, fue que vino Jesús a rescatarnos. Amén. O sea que gracias a esa imagen y semejanza, Dios tuvo misericordia de nosotros, Sí, y envió a su Hijo. Gloria a Dios, no ¿verdad? fuimos abandonados. No fuimos abandonados, siempre estuvo Él ahí. Amén, hermano Gabriel. No, para completar un poquito lo que dice mi hermano Jesús, si nosotros vemos la creación cuando Adán, antes de que no hubiera pecado, Sí. caminaba con Dios y estaba con él, o sea, tenía que ser la imagen, porque si no era la imagen
no podía estar Adán en la presencia de Dios. Ahí podemos mirar eso. Claro, Y podemos decir un poquito que cuando realmente peca, el hombre peca, se distorsiona la imagen. Sí, incluso, esa es la idea, ¿no? Incluso hay un muy hermoso video de R.C. Sproul que se llama La imagen destrozada, que se puede encontrar en Yahoo. ¿Sí? Y La imagen destrozada. La imagen destrozada. Y en ese video se nos muestra las consecuencias del efecto del pecado en nuestras vidas. Pero ahora nos tendríamos que plantear cómo cumplimos el propósito por el cual fuimos creados estando en condición caída. Amén. Nos tendríamos hoy en día que preguntar eso, porque es un hecho muy evidente para cada uno de nosotros que el hombre con la imagen destrozada no puede buscar a Dios, por lo tanto no puede cumplir su propósito. Y si fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, no vamos a poder hacer ninguna de las dos cosas. Así es. No podemos glorificar a Dios Estando en el pecado. Estando en el pecado y viviendo naturalmente para nosotros mismos, Para nosotros para nuestros propios intereses, viviendo para satisfacer en todo sentido los deseos de la carne, desde los más altos hasta los más bajos. Todos los deseos que se tratan de satisfacer sin buscar a Dios es pecado, y es un tremendo pecado, y jamás vamos a encontrar gozo para nuestras almas si no glorificamos a Dios. Amén. Entonces parece, y de hecho es un círculo vicioso terrible para el ser humano sin Dios. Es más, se ve hoy mucho que el hombre más bien busca su felicidad, su satisfacción, y bueno, y de pronto hasta satisfacer, pero físicamente a los demás, ¿verdad? No sé, como que se ve mucho eso. Sí, y incluso, fíjate, voy a leer Romanos 11:36, y me gustaría, hermana Evo, que tú me ayudaras buscando Salmos 73, 25 y 26. Amén. Entonces, en Romanos 11:36 dice: porque de Él, hablando de Dios, porque de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos. Amén. Amén, amén. Y el Salmo 73, 25, 26 dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Sí. Amén. Entonces, nos damos cuenta de algo. Los propósitos de Dios claramente son los propósitos superiores en toda la creación. No hay un propósito mayor que lo que Dios determina, porque Él es el ser superior. Y es superior en grado superlativo, es decir, por encima de Dios no hay nadie. No hay nada. Y Dios determinó crear al hombre para que viva para Él. En eso no hay ningún egoísmo. Amén. Porque si hubiese creado al hombre para que viviera para el hombre mismo, sería un tremendo desvarío y un error de Dios. ¿Cómo sería esto? Dios tiene que ser coherente consigo mismo, y Claro. de hecho lo es. Y como no hay nada mayor en el universo que darle la gloria a Dios, Dios es tan bueno que creó al hombre para que le diera la gloria a Él. Amén. Es decir, fíjate la tremenda contradicción que existe. Si Dios hubiera hecho al hombre para que viviera para el hombre mismo, Dios fuera malo, o Dios sería malo. Porque hizo al hombre para vivir para una causa inferior de la gloria de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que nos creó para la alabanza de la gloria de su nombre. Y no hay nada más hermoso y más grande en toda la creación que esto. Es más, cuando Dios termina su obra creadora con nosotros, dice: y vio Dios que era muy bueno, muy bueno. Entonces, eso nos pone a pensar en sentido, parecería una broma, pero no la es. En el mundo, los más ambiciosos, y abro comillas, seres humanos son los cristianos. ¿Por qué? Porque viven para la gloria de Dios. Todos los demás viven para las riquezas, para su propia fama, Así es. para todo lo que ellos quieran, pero el creyente vive para algo superior,
para alguien superior, para Dios. Amén, amén. ¿No? Y uno ve que el propósito de Dios cuando creó al hombre fue un propósito, hablando humanamente entre nosotros, bueno. Y bueno en gran manera. A mí me gusta mucho algo que dice Berkov, y es que Adán era positivamente bueno, no moralmente neutral o meramente inocente. O sea, el hombre era bueno en extremo, en ¿qué? todo, o sea, En todo. pero con un libre albedrío. ¿Por qué? Porque muchas veces parece como si el hombre moralmente fuera alguien neutral. Pero no, o sea, Dios lo creó bueno en todo. En todo. Lastimosamente, el hombre cayó y entró el sufrimiento en el ser humano. Amén, así es. Sí, vamos a leer Isaías. Vamos a buscar el libro de Isaías 43:7. 43, 43, versículo 7. Versículo 7, ¿qué dice? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Ahí está, o sea, fuimos formados ¿para quién? Para la gloria, Para de, la Dios. gloria de Dios. Ahora, aquí viene algo que hemos estado tocando y que tocaba el pastor Jesús y el pastor Alex. Es eso, es saber qué era la gloria de Dios. Porque muchas veces decimos, bueno, pero ¿qué es la gloria de Dios? No, yo creo que muchas personas estarán preguntándose, pero ¿Qué es ¿qué la gloria será de la gloria de Dios? Qué Sí. bueno. Y yo no sé si el pastor Alex puede complementar un poquito eso. ¿Qué es la gloria de Dios? Porque de pronto, si nosotros no definimos eso, nos vamos a quedar también con la idea de, bueno, pero ¿qué será la gloria de Dios? Y casualmente, mis queridos hermanos que me escuchan, estamos en el programa casualmente para aprender, para saber de qué se trata. Miren, esto es algo emocionante, es tan trascendental, que el pastor Ale decía, estamos hechos para la gloria de Dios, para algo superior y no para lo que en el mundo se cree que es superior. Que se cree que es Sí, superior. hay una paradoja allí, ¿verdad? En el mundo. Y el mundo a veces yo creo que nos trata como a Pablo y como a muchos. Estos son locos, dicen. Sí. Pero alguien decía, un filósofo decía, bendita sea mi locura. Amén, dijo. amén. ¿Sí? Entonces es importante definir un poquito, bueno, ¿qué es la gloria de Dios? Sí, bueno, cuando hablamos de gloria en el Nuevo Testamento, por lo general se utiliza la palabra doxa, que tiene que ver con, bueno, se traduce como peso, pero cuando nosotros miramos el significado de gloria a Dios en los pasajes que se expresa, aún en el Antiguo Testamento, es como la manifestación sensible, no digo visible, porque aunque también podríamos usarlo, de los atributos de Dios, es decir, una manifestación sensible de su bondad, de su gracia, En toda su majestad. en toda su majestad. Toda Es su más, majestad. Gabriel, yo creo que recordarás, y Jesús, también Evodia, un pasaje donde Moisés le dice, yo quiero verte. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y Dios dice, bueno, te voy a poner tras de una piedra en una pequeña abertura y tú vas a ver mis espaldas. Y cualquiera pensaría, es que Dios es un gigante que tiene espaldas. Así No, es. pero realmente lo que Dios le muestra o lo que Dios le da a Moisés es una manifestación de sus sus atributos, Y de su santidad. de su santidad. santidad. Es decir, está más en el plano espiritual que en el plano físico. Eso es una manifestación de la gloria de Dios. Esto no significa, si tú te das cuenta, o no tiene mucha relación con el estado de ánimo del creyente. Así es. Sí, porque hoy estoy bien. Entonces Gloria a Dios gloria a porque Dios. estoy bien. Así Sí, es. gloria a Dios, correcto. así Pero es. si mañana tengo tropiezos, no, hoy no estoy en su gloria. No, la gloria de Dios es inmutable, es decir, no cambia. No cambia. Y miren una cosa, la gloria de Dios es su dignidad, es su majestad. O sea, por eso es que Él es digno. ¿Es digno de qué? De la alabanza. De alabanza. Es digno de que nosotros, Adoración. mire, le seamos fieles. Hay una cosa interesante en esto, y es que cuando tú obedeces a Dios, estás glorificándolo. Amén. Sí. Amén. Es que Y estás clave. llenándote de gozo, que es la Está otra llenándote de gozo. parte. Hermano Correcto. Gabriel. Ahora, yo no sé si vamos como leyendo algunos versículos, Sí. y mi No, hermana pero que yo tengo lea, aquí un sí, que lea, muy bien, sí. versículo, sí. hermano Gabriel, pastores,
Dice en 1 Corintios 10:31. Exacto, Si exacto. pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo todo para la gloria de Dios. Ahí está, O sea, hacerlo hasta todo. en el comer, en el beber, Todo, en todo, todo, en todo, nuestro todo, trabajo, todo, en todo. todo lo que hagamos. Y fíjate el tremendo reto que es para nuestra vida cuando habla de todo lo que hagamos. Comer. Amén. ¿En cómo podemos darle gloria a Dios comiendo? Pues comiendo correctamente. Exacto. No así es. dejándonos llevar por nuestros propios deseos. Por ejemplo, yo tengo un problema muy serio con el chocolate. Así. Gravísimo con el chocolate. Sí. El chocolate para mí es un tema de tropiezo, Así. de adicción terrible, que me toca alejarme del chocolate porque si no voy Es a la tener tentación. problemas de salud si comiera toda la cantidad de chocolate que deseo comer. Así es. Sí, igual otro hermano podría tener problemas, por ejemplo, con los zapatos caros. Sí. Una tendencia terrible a comprar zapatos caros, entonces no estaría glorificando a Dios porque compra demasiados zapatos caros. O alguien que tenga un problema, que tenga dinero y tenga problemas con los autos lujosos, entonces no estaría glorificando a Dios si compra excesiva cantidad de autos lujosos. Es decir, con nuestra manera de vivir, con nuestra modestia, con nuestra manera de ver la vida, debemos hacerlo de tal manera que le agrademos a Dios. Amén. Que No, lo y hay glorificamos. una cosa, pastorales, que es interesante. O sea, ¿cómo nos gozamos en Dios con esa gloria? Porque es que si nosotros no disfrutamos de la gloria de Dios, entonces realmente no estamos en la gloria de No Dios. seríamos creyentes. Exacto. Entonces aquí viene algo. Miren una cosa interesante. Uno tiene que disfrutar, deleitarse en la gloria de Dios. Yo quiero tocar un salmo que lo toca David, el Salmo 16:11. En el cual disfruta de qué, disfruta de eso, disfruta de la gloria de Dios, 16:11. se deleita en él, ¿no? Dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ahí está. En la presencia Sí. de Dios es que hay plenitud O de sea, gozo. miren una cosa interesante aquí. Cuando el pastor Jesús hablaba de casualmente que se le preguntaba sobre el concepto que daba el de Adán. Y aquí es clave mirar lo siguiente: cuando Dios crea a Adán, y lo crea en todo, en su santidad, y el pastor Jesús decía, bueno, era bueno en todo. O sea, el hombre cae de esa presencia de Dios, porque aquí viene algo interesante. Cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, te glorificas en Él, estás glorificándote en Él. Es más importante gozarse de esa presencia de Dios que cualquier otra cosa. Pero para entender esto, yo creo que hay que ser verdaderamente creyente, porque si no eres creyente no vas a entender esa gloria, Pastor Jesús. Bueno, antes de darle la palabra a Jesús, había notado algo, pero quería citar primero Salmos 27:4, que dice, estoy leyendo en Reina Valera un poco más antigua, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y aquí viene y se describe el propósito: para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es decir, todo el gozo que este hombre podía sentir rodeado de la gloria de Dios se derivaba de la gloria misma y no de algo adicional que le fuera añadido por glorificar a Dios. Es decir, aquí anoté algo: la alabanza de la gloria de Dios es nuestra máxima felicidad. La alabanza de la gloria de Dios es nuestra máxima felicidad, o como lo han dicho algunos escritores, en el servicio a Dios está la recompensa. Amén. No, tú no puedes esperar, tú no puedes hacer un trueque con Dios, cambios de, tú me vas a dar, no, tu gozo, todo tu gozo, tu alegría, el pago, por decirlo así, que Dios te da es en su misma gloria. Amén. Percibir su gloria es el pago, estar rodeado de su gloria es el pago. Ese gozo de la presencia de Dios, eso no tiene ningún precio. Claro, Amén. y aportando algo a lo que decía el pastor Ale, el pastor Gabriel, si uno mira Juan capítulo 2, versículo 11,
Juan capítulo 2, versículo 11, está hablando, vienen los versículos anteriores acerca de la boda que hubo en Canaán y el Señor convierte el agua en vino. Y el versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. O sea, la manifestación de la gloria de Dios comenzó, o la manifestación de la gloria que acompañaba al mismo Señor fue manifestada por una señal. ¿Y cuál fue? Convertir el agua en vino. Entonces, gloria o la gloria de Dios también tiene que ver con todo lo que Dios ha creado. Entonces, los cielos, la tierra. Cuando escuchamos que los cielos cuentan de tu gloria, Señor, amén. Y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Amén. Entonces, cuando nosotros comenzamos a deleitarnos en la gloria de Dios, que también está mostrada en la creación, y le damos gracias a Dios por esa misma creación, y le damos gracias a Dios por el hermano, por la esposa, el esposo, el hijo, por cada circunstancia. Eso también es deleitarnos en la gloria de Dios, porque la gloria de Dios también va manifestada a las señales que Él muestra de sí mismo. Entonces, no cualquiera. A mí me gusta mucho esa inspiración que hubo. Los cielos cuentan tu gloria. Amén, así o sea, es. que uno medite en su gloria. Yo creo que, como decía el pastor Gabriel, o sea, solamente un corazón que tiene a Cristo en sí puede deleitarse en ello. Gozarse en él. Amén. A mí, por ejemplo, particularmente, yo se lo he compartido al hermano Gabriel, que cuando yo miro el cielo y yo me deleito. A mí me encanta salir por las mañanas y ver la naturaleza, escuchar el sonido de las aves. Yo digo, Señor, es que tu creación es hermosa. Claro, pero me deleito en ella. Pero Amén, fíjate, amén. Evodia, que tú te deleitas porque entiendes una creación que está sujeta a Dios, que es una expresión visible del Dios invisible. Amén. Pero si, por ejemplo, vayamos a un naturalista, es decir, una persona que cree que todo el mundo que se creó solo, que existe por él mismo, de pronto podrá tener placer en la naturaleza. Es decir, va a tener una actitud, la palabra técnica sería hedonista, es decir, una persona que solamente persigue el placer. Y esta persona encontraría placer en la naturaleza misma, pero no estaría alabando la gloria de Dios y no tendría un gozo genuino. Sí, no tendría regocijo, correcto. Sí. Entonces estaría perdiendo de vista, el pastor Jesús lo exponía de una manera hermosa. El salmista decía, los cielos cuentan la gloria de Amén, Dios. así es. Lo máximo que puede llegar a decir el naturalista sería, la naturaleza es muy sabia, cosa que es falsa. La naturaleza no es sabia, la naturaleza no sabe nada. Sabio es Dios. Sabio es el Dios que poderoso, creó la que naturaleza. No, y si uno mira, por ejemplo, lo que uno en la carrera de uno tiene que estudiar mucha ciencia, o sea, mucha física, mucha termodinámica, y uno se da cuenta de algo cuando mira el universo. Uno se da cuenta que son unas leyes, y son leyes perfectas, o sea, son sincronizadas. Y para que eso existiera, inclusive hay una teoría matemática de la ley de las probabilidades. O sea, si tú tienes 1.000.000 de dados y los tiras todos para que salga el 6, eso es más complicado. Sí, es más complicado. O sea, como que al azar. Ponte a pensar que el universo es más complejo de lo que yo estoy diciendo del millón de dados. Sí, cuando se habla de ajuste fino. Se hubiera creado solo y con esa ciencia y perfección que tiene, oye, es complicado. Entonces, por eso dice uno a veces que por las estadísticas o por la ley de las probabilidades uno puede decir que la existencia de Dios es real. Sí. O no, pero miren una cosa, yo quiero referirme a cuál es la actitud del corazón, cuál debe ser la actitud del corazón de un cristiano. Yo pienso que la actitud del corazón de un cristiano tiene que ser regocijarse en el Señor. Amén. Tiene que ser.
Porque si la actitud debe ser una actitud hasta normal, podemos llamar así. La actitud normal del cristiano debe ser regocijarse en el Señor. Y yo quiero leer en Romanos, hermana Evo, si usted me ayuda un poquito. Vamos a buscar Romanos capítulo 5, los versículos 2 y 3. Romanos 5, 2 y 3. Dice 2 y 3, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hasta ahí, hasta el 3, hasta el 3. Sí. Miren una cosa, me tengo que gloriar hasta en las tribulaciones, dice. Amén. O sea, porque yo conozco en quién he creído, y yo sé que la gloria de Dios está ahí. Ahora, ya para terminar, yo quiero decir que nosotros al glorificar a Dios, cuando nosotros glorificamos a Dios y disfrutamos de la presencia de Él, disfrutamos de esa comunión con Él, la Biblia también nos dice a nosotros que el Señor, que Dios se regocija en nosotros. Amén. Y está en la palabra, vamos a buscarla, Isaías 62:5. Entonces, miren eso, qué interesante es. Yo me regocijo con el Señor y el Señor, yo digo que inmerecidamente se regocija en mí. Y digo que inmerecidamente porque estamos en un mundo caído, no estamos en el mundo antes del pecado, Adán. Entonces yo pienso que inmerecidamente, por eso ahí veo la gloria de Dios. ¿Saben, hermano Jesús? Yo estaba pensando ahorita, como usted estaba diciendo toda esta parte de Adán, yo estaba pensando, ¿cómo será tanta la gloria de Dios que nos hizo el milagro de salvarnos? Amén. Eso es una gloria tremenda. La salvación es una gloria, eso le corresponde a Dios porque no hicimos nada para que nosotros fuéramos salvos. Claro, el Señor lo hizo todo, hermano Jesús. Y muy interesante porque surge una pregunta, bueno, Dios nos creó para Él, ¿verdad? Amén. Ahora uno puede preguntar, bueno, ¿y Dios nos habrá creado para ir al infierno? Imposible. Sí, si nos creó para Él. Sí, bueno, para Pastorales. Pastorales, pero Siguiente vamos a leer pregunta. el versículo, disculpe, leer el versículo que quedó del hermano No, Gabriel. y la pero Biblia dice está que esa el pregunta. infierno fue creado para los ángeles Sí. Que cayeron. Exacto. cayeron. Amén. pero eso no vamos a- significa que no haya condenación para el Así hombre. es. Leemos 62:5, Isaías. Dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Amén. Ahí está. Amén. Quería anotar algo. Con relación a la pregunta del pastor Jesús, será materia en otro programa. Así es. Pero bueno, que quería tocar, antes de que se me fuera la idea, Habacuc 3, 17 y 18. Es un himno conocido. Aunque la higuera no Aunque la florezca, higuera, exacto. ni en las vides haya Haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, mira lo que dice. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré Me gozaré, amén. en el Dios de mi salvación. Claramente Gloria a Dios. el gozo del creyente está en la gloria de Dios. Amén. Amén. No Amén. está en las circunstancias, porque es que Habacuc está describiendo una circunstancia Terrible. adversa. Adversa, sí. Venía Babilonia a conquistar a todo el territorio de Judá, iban a ser deportados y iban a ser fuertemente golpeados. Habacuc se debatía entre cómo es posible que un Dios justo vaya a permitir que su amado pueblo sea golpeado por un imperio tan malvado. Dios, tú no puedes permitir el mal, tú eres tan justo que no puedes permitir el mal. Y Dios le da, fíjate la respuesta que le da Dios en el corazón. Y esto nada más lo entiende un creyente, insistimos Amén, en eso. así es. Ya creo que es la cuarta vez que lo decimos, pero Sí. queremos insistir en esto. Y es que con el gozo, el entendimiento de la gloria de Dios produce gozo. Amén. Amén. Y es un gozo real. Amén. Es un gozo real. Hay un texto que dice, lo anoté, pero no anoté el pasaje. Sí, Salmos. Bueno, dice: oh, ven y deleítate en el Señor,
y Él concederá las peticiones Ah, del el corazón. Salmo 34, 37 creo que es. 37. 37:4, si no me equivoco. 37.4, que habla de deleita. Deleítate, Claro. exacto, Entonces, es 37. Charles Stanley decía en un sermón, dice, Dios solamente concede peticiones santificadas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué? Porque son peticiones que no van a estar lejos de los propósitos de Dios. O de la voluntad de Dios. De la voluntad de Dios. De la voluntad Entonces, de Dios. te puedes deleitar en eso, te puedes gozar en la gloria de Dios. Amén. Y eso es, y a eso te llamó el Señor, o a eso nos llamó el Señor. Esto me hace pensar, hace muchos años, yo me acuerdo que un cristiano estaba pasando grandes dificultades en la vida real, un amigo. Y yo me acuerdo que la esposa de él le dice, yo no entiendo, no te entiendo. ¿Cómo es que tú estás pasando tantas cosas difíciles y yo te veo a ti con gozo? Y es que verdaderamente él no estaba, su gozo de él no dependía de las circunstancias, no dependía de alrededor, de lo que le estaba pasando. El gozo de él dependía de quién, del Señor. Y eso, vuelvo a decir lo que acaba de decir el pastor Ale, solamente lo puede entender un verdadero creyente. O si no, Y el Señor no se entiende. El Señor no deja abandonada su creación. Amén, amén. Amén, así es. Y por eso muchos a veces se preguntan, oye, ¿cómo ustedes están pasando por estos momentos difíciles? Pero es ese Dios que nos sostiene, de quien dependemos. Y por eso es importante esa dependencia de nuestro Creador, el darle la gloria en todo tiempo. Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Amén, Pablo. amén. Yo sé en quién he Y es creído. poderoso para guardar. Sí. Y hay un testimonio esta semana en nuestra familia de alguien que no es creyente. Bueno, Ajá. el esposo de una tía, y él tenía una cirugía de corazón abierto, y el médico, los estudios mostraban la arteria principal estaba totalmente obstruida, ¿verdad? Y el médico, cuando iba a la cirugía, decía, esto es muy riesgoso, pero es la única opción. Y bueno, y nosotros estuvimos orando, y una de las peticiones es, Señor, este varón no cree en ti, pero permite que él vea la gloria de Dios en tu vida. Y cuando el médico salió, dijo que se encontraba, esas fueron sus palabras, estoy sorprendido, porque esa arteria principal no estaba obstruida como había mostrado el estudio, el examen. Y esos son los testimonios hermosos de nuestro Padre Celestial. Es que estos temas cada vez yo digo, es que no nos alcanza el tiempo nunca para desarrollar estos temas que son de gran bendición. Vamos a recordar los servicios de nuestra Iglesia Bautista Manantial de Jehová Jireh, calle 33, 2881. Los días martes, servicios de oración. Los viernes a las 7 de la noche, servicio de bendición y milagro. Los sábados, hoy sábado, joven, si no tienes donde congregarte, te invitamos a nuestra congregación. Los domingos, mañana domingo, desde las 10 de la mañana, ese servicio dominical de adoración y alabanza. Iglesia Bautista Manantial de Jehová Jireh, los pastores Francisco Mendoza y Nidia Acuña. Bueno, y reportamos también por acá por el WhatsApp, nos envía una fiel oyente de nuestro programa, la hermana Edna y su hija Dani, que siempre están ahí, la hermana Ana Rodríguez, el hermano Pedro Wars, cordiales saludos de parte de nuestro programa. Y bueno, ya casi estamos terminando, recuerden todos, casi, ya estamos ahí a la fila y le pedimos pues que estén siempre en sintonía los sábados. Recuerde que para la gloria de Dios, el próximo sábado, desde el próximo sábado, este programa se extiende hasta las 3 de la tarde. Desde las 1:30 hasta las 3 de la tarde van a estar estos varones de Dios, el pastor Alex, el pastor Jesús, el pastor Oduber, aquí dando ese alimento espiritual que necesitamos. Recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino es de esa palabra de Dios que nos llena, que nos alimenta, que nos da fuerza y que en ella podemos ver la gloria y nos podemos gozar en ese Dios maravilloso
que es nuestro Dios creador. Y por eso, pues, a mí me goza de que este programa se vaya extendiendo y para la gloria de Dios será toda la tarde, en el nombre de Jesús, donde vamos a compartir de su hermosa palabra. Pero yo quiero que antes, pues ya nos vamos, que el Pastor Jesús, quiero que hoy tenga ese privilegio de orar por nuestros oyentes, por el programa. Pastor Jesús, por favor. Hombre, muchas gracias, hermana Evo. Y bueno, invitamos a todas las personas que nos escuchan, a aquellos que son cristianos, que conocen de Cristo, que conocen del Padre Eterno, que conocen de las Escrituras, a que Dios nos creó con un propósito, y es un propósito de glorificarle, de estar con Él. Pero Dios también nos ha prometido a través de las Escrituras que Él estará con nosotros. Amén. Que Él nos cuida, nos guarda, que nadie nos arrebatará de su mano, que así como la gallina cuida a sus polluelos debajo de sus alas, así Dios también nos cuida, nos protege. Y sabemos y conocemos por las Escrituras que en medio de todas las circunstancias o en medio de los momentos difíciles que estemos atravesando, todas esas cosas nos ayudarán para bien. Amén. Aquellos que no conocen de Jesús, no conocen de Cristo, cuya vida no tiene sentido el estar sobre esta tierra, que no han encontrado un motivo de gozo, de felicidad, de vivir, de seguir, queremos decirle que en Jesús hay gozo. Amén. En Jesús hay vida eterna. Solamente en Jesús está la respuesta. Amén. Él es el único camino al Padre. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Fuera de Él no hay salvación. Cual fuera que fuera la posición que tengas, quiero decirte que si Jesús no está en tu corazón, no irás al reino de los cielos. Y amados hermanos y amigos que nos escuchan, pues vamos a terminar con una oración. Padre eterno, te damos gracias en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por este programa que nos has permitido estar al aire, el hablar, el enseñar de tu santa palabra, el por qué fuimos nosotros creados y el propósito por el cual estamos sobre esta tierra. Ayúdanos cada día a entenderlo por medio de tu palabra, a comprenderlo, a deleitarnos en ello, a honrarte, a obedecerte, a exaltarte, a bendecirte. Gracias te damos en Cristo Jesús, nuestro Señor, Padre, y que tú nos vuelvas a traer en bien a este lugar. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén. Amén. Antes de despedirnos, que ya sé que nos hemos despedido, aquí el hermano Pedro Guard está haciendo una pregunta sobre que explicaran el versículo que habla que el gozo del Señor mi fortaleza es. Pero hermano Pedro, la respuesta, Dios mediante, para el próximo sábado en el programa. Sí, él ha estado llamando insistentemente, pero aquí a través del WhatsApp estamos leyendo, hermano Pedro, Dios mediante, el próximo sábado será dada esa respuesta, ¿oyó? Dice el versículo, y antes la bendición sacerdotal que está en Números 6, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios los continúe bendiciendo y siga guardando y protegiéndolo. Dios les bendiga. Gracias por su audiencia.